¿Ya podemos empezar? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Bien, hasta aquí hemos estudiado probabilidades. Y quiero entender, y ojalá que estén en lo cierto, si no están expertos en esos temas, pero la idea es lo importante. Vamos a entrar a inferencia estadística. Y en primera instancia vamos a ver algunas nociones que son importantes conocerlos, saber y entender, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta parte. Vamos a ir lo más despacio posible, aclarando todas las preguntas que ustedes quieran hacer, puedan hacer, pero yo también preguntando. Y si alguien está en la lista de asistencia y no me responde, entonces le pongo doble falta. Entonces vamos a ver nociones preliminares. ¿Qué van a ser las nociones preliminares de esta parte de la estadística? Vamos a hablar y discutir un poquito sobre lo que es la ciencia y por qué. Vamos a decir qué es inferencia estadística. ¿Qué entendemos por población y muestra? No vayan a creer que lo que les han definido en estadística descriptiva el año pasado sobre población y muestra es todo. No, es mucho más eso, ¿no? Métodos de selección de muestras. Vamos a ver cómo podemos seleccionar las muestras de acuerdo a la conformación que tiene la población en sí, que estamos estudiando, ¿no? Vamos a ver también qué es parámetro y qué es estadístico. Aquí en esta parte van a tener que recordar todo lo que se refiere a los temas del año pasado, ¿no? Que vamos a ver qué son momentos muestrales. Uso de computadoras. Aquí realmente no voy a poder hacer nada porque sencillamente no tengo a disposición esa posibilidad de mostrarles las computadoras y sus programas para poder demostrarles cómo se utilizan las computadoras en esta parte de la estadística, ¿ya? Pero ni modo. Bueno, vamos a empezar. Claro, el programa SPSS, ¿no? Pero no lo tengo. Pero los puedo mostrar en pantalla. A ver, ustedes en metodología de la investigación científica han dicho que es la ciencia. ¿Cómo la definen? A ver, ¿quién me dice que han entendido de la ciencia? Yo, licenciado. A ver, ¿qué te llamas? Jayasa Pacoya Grove. ¿Jayasa? Sí. Ustedes son muchos. Jayasa Pacoya Grove. Sí. Ya, dime. La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente agrupados, en simples palabras, licenciado. Muy bien, está bien. Pero yo adiciono algo más, ¿ya? Decimos así: sistema de conocimientos objetivos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esta partecita es importante conocerla y definirla, saber decir, ¿no? Históricamente condicionada en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-social de la humanidad. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Claro, como nos ha dicho hace rato, sistema de conocimientos objetivos, conocimientos adquiridos sistemáticamente, nos ha dicho, ¿no? Claro, pero objetivos, sobre conocimientos objetivos, sobre todo, sobre la naturaleza, ¿no? Las ciencias naturales, la sociedad, las ciencias sociales, el pensamiento psicológico, la psicología, por ejemplo, ¿no? Y aquí la parte históricamente condicionado en su desarrollo, es decir, depende de esos conocimientos en el momento histórico en que nos encontramos. Está condicionado históricamente, no es eterna la ciencia. El conocimiento depende de la historia, ¿no? Depende del momento histórico que la humanidad atraviesa. Y claro, la base de esos conocimientos históricos sociales es la práctica de la sociedad
dentro de ese momento histórico que atraviesa la humanidad. Miren ustedes. A ver, vamos a poner un ejemplito muy chistoso, pero ejemplo. En la escuela nos decían que antiguamente la Tierra se consideraba plana sostenida por elefantes grandes, ¿no? Ese era el conocimiento histórico de aquel momento, ¿no? La Tierra plana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estaba condicionado al desarrollo histórico de la humanidad, claro. Y esa base estaba con la práctica social, del grupo social históricamente dado, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? Que la Tierra no había sido plana ni hay elefantes, pero sí no sabemos del todo. Todavía siguen viajando, haciendo viajes interplanetarios. Pues fíjense ustedes cómo han explorado un poco, si no todo, Marte, ¿no es cierto? A la Luna, llegar a la Luna era un sueño, una utopía, aunque los bolivianos siempre hemos estado en la Luna, pero eso era una utopía, pero llegan, ¿no? Entonces, por eso este conocimiento. Ahora bien, por lo mismo, podemos decir algunas cosas. El conocimiento, por lo mismo, es una aproximación nada más mental a la realidad que nos rodea, a la realidad en que estamos inmersos. No es sino una aproximación mental. No es que totalmente estemos en un conocimiento absoluto, total, invariante. No. Nos aproximamos mentalmente a la realidad, pero queda mucho por saber, queda mucho por conocer. Por lo tanto, la ciencia puede verse desde dos puntos. Estático, como un sistema de conocimientos. A veces definimos simplemente así como no fuera cambiante la ciencia. Sistema de conocimientos en un momento histórico dado. Estático, como una fotografía. Dinámico, ¿no? Históricamente condicionado. Cada momento de la historia va cambiando. ¿No es cierto? Va cambiando, ¿verdad? Es más o menos como una fotografía y después el video moviéndose. Es estático y dinámica la ciencia, ¿ya? De modo que ese es el concepto un poquito más ampliado de la ciencia, ¿ya? ¿Por qué les hablo sobre esto y por qué realmente es importante ponernos esa realidad? Porque la materia que estamos queriendo, por mi parte, enseñar entre comillas y aprender también entre comillas de ustedes, de parte de ustedes, es una herramienta útil en la adquisición del conocimiento, ¿ya? Porque permite explorar numéricamente los fenómenos que en cada momento de la historia se presentan. Una cosa es la teoría sobre una, por ejemplo, los psicólogos pueden decir, creo que los que tienen estas características económicas y sociales de su familia, los niños tienen este comportamiento. Creo, pero eso de creo vamos a confrontar con la realidad y en la medición de ese fenómeno nos va a prestar un servicio grande la estadística, ¿no? Por eso es una herramienta útil que tiene que estar acorde con la ciencia en su medición. ¿Ya? Todo lo que se dice o se concibe sensorialmente por nuestros sentidos, quiero decir, podemos medirlos, podemos proyectar lo que puede pasar con ese fenómeno. De aquí a unos años puede pasar esto, podemos decir, ¿verdad? Por eso es importante ubicarnos en este concepto de la ciencia para ver que estamos en la posibilidad y tenemos la herramienta que nos puede ayudar en la adquisición de conocimientos. No quiero decir que sea la única herramienta, ¿ya? Pero es una herramienta importante la estadística. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto?
háganla nomás, no hay ningún... Como les dije, vamos a ir despacito en inferencia estadística, ¿ya? Vamos a pasar de un momento a otro, de una diapositiva a otro, discutiendo un poco, ¿ya? Discutiendo un poco y teniendo supuestamente una comprensión cabal de lo que nosotros estamos diciendo. Por eso yo voy a admitir en cada momento de la historia, no, sino en cada momento de la clase históricamente dada en tiempos, en minutos, ¿no? Entonces, yo voy a admitir las preguntas. Si alguien quiere preguntar, me lo dice nomás. Bien, pasaremos entonces de esto y vamos a seguir tratando de explicar lo mejor que se pueda. Ahora, ¿qué es la inferencia? Estadística, además. ¿Qué es la inferencia? Estadística. Pero antes de eso, yo quiero definir lo que es inferencia. ¿Quién me puede decir qué es inferencia? Ahí en su mano deben tener su computadorita de bolsillo, sus máquinas de calcular. Y ahí pueden encontrar pues el concepto de inferencia, así en general. Vamos a aprender tanto ustedes manejando algunas cosas como yo manejando otras. ¿Han encontrado en sus máquinas de calcular elemental lo que es inferencia? ¿Nadie me dice? Lo que pasa es que es una palabra... La inferencia es deducir, licenciado. Perdón, ¿cómo te llamas? Yucra Gutiérrez Hilda. Gutiérrez es tu apellido, ¿no? Yucra Gutiérrez. Ah, Yucra, estás al final tú. Sí. Yucra Gutiérrez Hilda. Sí, licenciado. Ya, a ver, dime qué es inferencia. La inferencia, licenciado, es deducir. Deducir, Sí. de acuerdo. Inferir, de la palabra inferir viene. Deducir. De acuerdo. ¿En tu máquina has encontrado? Sí, licenciado. Aquí dice... Algo más debe decir en tu máquina, no dices... Sí, sacar conclusiones de una información que tenemos. Eso es la inferencia, ¿ves? Tenemos que trabajar, tienen que estar ustedes apuntando todo lo que estoy diciendo, porque las diapositivas que les paso son sin audio, pero al mismo tiempo ustedes pueden comparar con la lectura que hay de mi libro y no hay... es secuencial, lo mismo que está en mi libro, aquí lo digo. No exactamente, pero lo digo, y aquí podemos discutir todo eso. Así van a ser las clases, ya a partir de este momento. No tenemos apuro, no tenemos por qué estar corriendo, ¿ya? Ahora vamos a decir, ¿está bien lo que nos ha dicho Hilda? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué entiende por inferencia? Ya nos ha dicho. Hay dos clases de inferencia, ¿ya? Una es la inferencia deductiva. Es decir, ¿qué quiere decir inferencia deductiva? Ya Hilda te llamas, ¿no? Ya nos ha dicho, no. Tú te llamas Hilda, sí. Hilda ya nos ha dicho que es sacar conclusión, ¿no? Inferir, sacar conclusión, deducir, ¿ya? Pero podemos deducir desde dos puntos de vista. Inferencia deductiva, es decir, podemos deducir de algo que ya sabemos de antemano, ¿no? Por ejemplo, nos dicen a nosotros que los estudiantes de la universidad, en la universidad, son generalmente más allí de los 18 años, 18 o más años, nos dicen, ¿no? Entonces, una madre me dice, mi hijita está estudiando todavía. ¿Dónde? En la Facultad de Economía. Está en tercero. Será su hijita, pero tiene más de 18 años. ¿No es cierto? O sea, yo concluyo de esa información que me da la mamá, mi hijita está estudiando todavía, ¿no es cierto? Pero si no me da que la información de dónde estudian, yo no sacaría. Entonces, me dice,
en la universidad luego es pues mayor de 18 años, ¿no es cierto? Entonces esa es una inferencia deductiva, estoy deduciendo. Alguien me dice, por ejemplo, los docentes de los colegios que trabajan en colegios particulares también trabajan todos en colegios fiscales. Me dicen, ¿no? Entonces me dice un docente, amigo, digamos, mío, yo estoy trabajando en el colegio alemán. Ah, ya. ¿Qué deduzco? Que también es profesor de algún colegio fiscal, ¿no? ¿Me puede dar alguien un ejemplo de inferencia deductiva? A ver, imagínensela. Vamos a ir discutiendo como si, aunque no me estén viendo la imagen, puedo hacerme ver, pero estoy un poco chapi, ¿no es cierto? Entonces, me dicen nomás, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de la inferencia deductiva? Por lo que he explicado, lo que es la deducción. ¿Nadie? Licenciado, A buenos ver, días. ya, dime. Bueno, no sé si está mal mi ejemplo, pero No, lo voy a decir. ya. Puedo decir que un profesor enseña matemática. Me dice Ya, que enseña matemática. ya. Entonces voy a deducir que también enseña física. No. No, porque el profesor de matemáticas no siempre puede enseñar física. Tiene que ser de un panorama muy general para deducir. ¿Ya? Entonces, otra cosa sería que te digan así, en este sector y en tales colegios, los que enseñan matemáticas también enseñan física, porque están obligados a regentar ambas materias en esos colegios. Digamos un colegio A, B, C, D. ¿Ya? Entonces me dice, alguien te dice, yo trabajo en el colegio A. ¿En qué materia? Pues en física. Ah, entonces tú puedes deducir que es también profesor de matemáticas o a la inversa, porque te han hecho una información de que en ese colegio todos los que enseñan matemáticas también enseñan en física, porque es la condición del colegio. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Ya. ¿Alguien más quiere dar un ejemplo? Yo, licenciado. A ver. Bueno, podemos decir, si todos los planetas son redondos, Ya. entonces Marte es un planeta y por ende Marte También también es sería redondo. redondo. También Ajá. es redondo, dices, ¿no? ¿Cómo Sí, te licenciado. llamas? Choque Sauce Ingrid Michelle. Ya, aquí vamos a ver. Tú te llamas Sena Choque Condori Choque Sauce Ingrid Michelle. Sí, licenciado. Una cosita quiero decirles, aprovechando esta ocasión, que estoy viendo uno. Miren, yo estoy registrando la asistencia de acuerdo a la hora que deben estar. Por ejemplo, aquí yo tengo un alumno que casi al final se registran, esos no valen, ¿ya? Y estoy registrando también algunos que hacen registrar su asistencia con otra persona, eso también yo ubico, ¿no? De otra computadora, ¿no? Entonces, obviamente yo estoy tomando esas cosas en cuenta y puede ser que a la larga alguien resulte con 0 de asistencia. Cuidadito, van a tener. Bien, ¿alguien más quiere dar deductiva? Bien, entonces Bueno, la otra, dime. buenos días, licenciada. Yo quisiera dar un ejemplo, Buen pero día, no sé dime. si está bien. Los pesos ladran Sí. y, digamos, Toby ladra, entonces sería que Toby es un peso, entonces Toby también ladra. Ahora sí, eso está bien, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir que yo era un perro y que ladraba también. No, licenciado. ¿Cómo te llamas? Fernández Pari, Catherine. Ahora sí.
Fernández, Catherine Eve, ¿no? Sí, licenciada. Bien, esa es la clase de inferencia que conocemos, que sabemos. Pero hay otro tipo de inferencia, se llama inductiva. ¿Ya? Esta parte, esta inferencia inductiva, ¿verdad? Es cuando nosotros un fenómeno o cualquier hecho observamos y lo generalizamos, lo que hace esa parte. Pero para generalizar hay que seguir un proceso, ¿no? Entonces, esa es inductiva. Por ejemplo, digamos que las personas que tienen cierto nivel de ingresos gastan tanto. Y sí, ¿cuánto has observado? Pues unos cuantos que están haciendo cola en la carnicería y en otros, gastan generalmente tanto. Ya. Pero de esa partecita no puedo sacar una inferencia rápida, ¿no? Pero tengo que seguir un proceso para decir, entonces las personas que tienen estos ingresos gastan tanto, pero para extrapolar o generalizar los resultados, ¿ya? Esa se llama inferencia inductiva, porque estoy induciendo, ¿ya? Estoy observando una partecita del hecho y luego generalizo, pero bajo ciertos criterios y bajo cierto proceso lo generalizo. No lo generalizo porque se me ocurra así nomás, ¿no es cierto? Esa es una inferencia que viene del nombre, inducir, inductiva, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de inferencia inductiva? Yo, Lice. Buenos días, Lice. Buen día, dime. Colque Poma Rodrigo, Lice. ¿Cómo? Una inferencia. Colque Poma Rodrigo, Lice. Un ejemplo sería de la inferencia inductiva sería, en mi cuarto hace frío y en el cuarto de o en la sala hace frío, o en Oruro está haciendo frío. Claro, podría ser. Correcto. Tú dices así, yo estoy ubicado en todo zona, ahí está haciendo frío. Sí, pero también entonces en todo Oruro está haciendo frío. Eso, ¿cómo te llamas? Colque Poma Rodrigo, Lice. Colque Poma. Sí. Colque Poma Rodrigo, correcto. ¿Saben? Traten siempre de intervenir, ¿ya? Hay algunos Buen día, licenciado. Ya, dime, buen día. Un ejemplo que quería dar es, por ejemplo, que los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, entonces el yogur aporta calcio. Ya, ¿cómo saber? Dime. Los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, entonces el yogur aporta un calcio. Bueno, eso está bien también. ¿Cómo te llamas? Albino Anaí, licenciado. Albino Anaí Amparo. Sí, licenciado. Tú eres Anaí Amparo. Miren, esas intervenciones y los registros de asistencia a tiempo me están siempre dando una idea de lo que tipo de alumno con que estoy hablando y con que estoy pasando clases, ¿ya? De modo que tienen que estar atentos siempre con su maquinita de calcular, su libro inclusive, su fotocopia del libro y obviamente apuntando con su maquinita, calculando, etcétera, etcétera, ¿ya? Miren ahora lo que les voy a decir. La inferencia estadística es por excelencia inferencia inductiva. Porque en la inferencia estadística nosotros solo vamos a observar una parte que lo llamaremos después muestra, ¿no? Y lo vamos a generalizar ese resultado con la ayuda de las probabilidades, con la ayuda de estadística descriptiva, etcétera, etcétera. Vamos a generalizarlo. Vamos a decir, no, en todo esto. Ese es lo que, por ejemplo, podemos hacer, digamos, en una materia que no es la nuestra, un campo que no es nuestro, la psicología. Puede seleccionarse una cantidad de personas, de niños de cierta edad, pero eso no es el todo. Entonces, estudiar eso y decir, los niños de esta edad y con estas características sociales y económicas
su comportamiento es de esta forma. Lo que nosotros tenemos en este momento, las vacunas, ¿no? Y nos han dicho, hay que administrar así, sirve para tal cosa, esto tiene tales cosas, etcétera. No han hecho sino pruebas en la muestra. No importa que han sido 20.000, 30.000. La población mundial es pues millones. Entonces esa es una muestra. ¿Ya? Con la muestra nos están diciendo, ¿será verdad? Claro que puede ser verdad, ¿no? Pero seguramente tendrán algunas particularidades, características que encontremos con la aplicación por mucho tiempo, no digo meses, ¿no? Sino año tras año ya iremos viendo cuál es la verdad, pero nos están hablando de la muestra, ¿ya? Ahora sí, les pregunto, de acuerdo a lo que les he dicho, ¿qué cosas yo podría averiguar en la inferencia estadística? Con la inferencia estadística, ¿qué les ocurre? Es inferencia inductiva. Lice, puede ser un ejemplo. ¿Quién ganó las elecciones en el Perú? No quién ganó, quién puede ganar. ¿Quién puede ganar las elecciones en el Perú? Sí, quién ganó ya es un hecho, seguramente cuando escruten todas las papeletas de votación, todos, ¿no? Eso ya va a ser un hecho. Pero antes de eso podríamos haber elegido algunas personas o algunas papeletas, si se quiere, de votación antes de que hagan la final y a partir de eso decir qué posibilidad existe, cuál es y quién va a ganar. Podríamos haber dicho. Más adelante vamos a aprender nosotros a determinar intervalos que lo vamos a llamar de confianza, discutir una afirmación, todo eso vamos a aprender, ¿ya? Correcto. ¿Cómo te llamas? Colque Poma Rodrigo Liz, de nuevo. Ya, de nuevo, ¿no? Sí. Muy bien. Ya. ¿Alguien más que quisiera hablar? El crecimiento económico de una empresa, dice, el antes. ¿Qué? El antes de el crecimiento económico de una empresa, digamos, el antes de los resultados. Claro, se puede, ¿no? Se puede, ¿no? Eso vamos a hacerlo también. Es decir, hasta aquí ha sido tal cosa, tanto. Pero yo digo que de aquí a un tiempo, va a crecer mucho más o va a bajar, ¿no? Va a ser menos. Pero a partir de la observación de unos cuantos años o de un cierto tiempo, nosotros estamos haciendo inferencia inductiva. Estamos diciendo, con estos datos que tengo y con esto, pienso que esto va a crecer más o pienso que va a bajar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Aguayo Ivalo. Licenciado, ¿podría ser el censo? Hola, te voy a llamar y te estoy pasando clase, ¿ya? Voy a terminar dentro de unos 5 a 10 minutos. Licenciado, ¿Podría disculpe. ser el censo? Le decía, la cantidad de población en una región, en un país. Ya, pero ¿qué de esa cantidad de personas que habitan? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Por ejemplo, por esta pandemia también se puede ver. Claro, ya. Ya, ¿qué te llamas? Calle Salías Luis, licenciado. ¿Salías? Calle Salías Luis. Calle Salías. Calle Salías Luis Honorio. Ya. Miren ahora. Licenciado. Sí. Otro ejemplo tal vez podría ser ¿cuántos alumnos aprobarán la materia? ¿Qué cosa? ¿Cuántos alumnos aprobarán la materia de estadística? Puede ser con informaciones anteriores. ¿Cómo te llamas? Monzón Fernández Miguel Ángel. Monzón Fernández, ya. Monzón Fernández. Licenciado. Licenciado, ¿podría ser un ahora ejemplo vamos a de... ver otra cosa. Ya, a ver. Licenciado, ¿podría Está acabando el tiempo, muchachos, está acabando. Bueno, ya, si quieren aprovecharemos, ¿no?
población y muestra. Después vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Sobre esto. A ver, ¿quién me estaba diciendo que va a dar ejemplo? Licenciado, buenos días. Ya, dime. ¿Podría ser quién ganará el partido entre Bolivia y Chile? No, eso sería adivinar. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque para predecir lo que puede suceder tiene que no cambiar las condiciones. Lo que me decía, me faltó complementar, el crecimiento económico de una empresa a partir de lo que hasta ahora ha hecho esa empresa. Pero habrá que decir, si no cambian las condiciones, ¿ya? El partido es muy al azar, ¿no? Depende de la circunstancia, ¿no? Depende de la circunstancia. Eso hay que aclarar. Siempre que las condiciones no cambien, ¿no? Está bien, Liz. Para tiempo. Quedaremos aquí, ¿ya? Sobre la población tenemos mucho que decir. Mira, ¿qué se entiende? Podría decirse que es aquello, ¿ya? Aquí están la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quedaremos aquí jóvenes, ¿ya? Podemos seguir discutiendo, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando y tengo que registrar la asistencia de ustedes, ¿ya? Voy a